Tenemos otra vez las formulitas, ¿no? Entonces, les decía, ¿a dónde actúa la sección máxima de la sección crítica? Es, pues, a C1 más D entre 2. Esto es C1 más D entre 2, por eso esto no sirve. C1 más D entre 2 es el 31, ¿no? Bueno, la sección crítica. La sección crítica, decíamos, es, o el área crítica, mejor dicho, sería, aquí debe ser, no sección crítica, aquí debe ser área crítica. El área crítica es igual, 2D por C1 más D y por 2D. Que esto es igual que la vez pasada, entonces 6,336 centímetros cuadrados. Podemos ir checando todo, ¿no? Luego viene el momento de inercia en X. El momento de inercia en X, pues está relativamente ya con las fórmulas que ya dominamos, pues está fácil, ¿no? Porque sería D por C1 más D, es 22 por 62 al cubo, entre 6, más C1 más D, que viene a ser otra vez 62 por D cúbica entre 6, más 22, que es el D por C2 más D1 más D, que es este, y C1 más D al cuadrado. Y eso entre 2. Si lo checan, y a ver si nos da el momento de inercia de 4,451,187. Sí, sí da. ¿Ok? Ahora, fracción del momento que debe transmitirse por cortante. ¿Sí? Sería C1 más D entre C2 más D, 62 entre 82 por 2 tercios. Y si checan todo esto, que nos dé .367. ¿Sí? Sí, sí nos da eso. Ok. Ahora analicemos la dirección Y. La dirección Y, el C1, el momento respecto a Y, ¿sí? El C1, este es el momento respecto al eje Y, ¿sí? El C1 va a ser 60 y el C2 es el normal, que va a ser 40, ¿sí? Entonces, C1 60 y C2 40 y D 22. Luego, propiedades geométricas, pues ya C1 más D, 82, C2 más D, 62 y 0.5 de C1 más D da 41. Aquí otra vez sería área crítica. Área crítica va a ser la misma, ¿no? Porque es el mismo perímetro. El momento de inercia sí cambia porque está en otra dirección. Entonces lo podemos checar así. Otra vez sería C1 más D al cubo. Sería C1 más D, 82 al cubo por D, entre 6, más C1 más D, otra vez el 82 por D cúbica, que es 22 entre 6, más C2 más D, que es 62, más C1 más D, que es 82 al cuadrado, entre 2, y nos debe dar 6,752, 973. ¿Sí yo? Sí, profe, sí da eso.
¿Ok? Ahora, tendríamos que calcular los alfas. Acá se nos olvidó, ¿no? No, sí lo que calculamos de 0.367. Ahora sería este de acá, sería igual, nomás que es entre 82 entre 62, que es el C1 más D entre C2 más D, sería esto, y da 0.434. Bueno, sí, 0.434. Y aquí la única diferencia es esa, ¿no? Que ahora hay que calcular con la fórmula de la escuadra completa, ¿no? O sea, tendríamos el BU máximo, va a ser ¿cuánto? Pues BU, que es 31.4, 31.4, entre el área crítica, que esa es 6.336, que lo hemos calculado. Ahora va a ser todo esto en X y luego más todo esto en Y. O sea, sería el alfa X, que es 0.367, ¿sí? Por 99.3, que debe ser el X, ¿sí? 9.3 por 31, que decíamos que era esta distancia, ¿no? Que calculamos acá, como 0.5 de C1 más D, entre el momento de inercia 4,451. Y en la otra dirección es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora es 0.434 más el momento en Y, que es el de 12.5, entre el momento de inercia en y esto nos da ya la fórmula completa, que es el de carga axial, en el momento en X, el momento en y esto nos da un esfuerzo de 10.62 kilos por centímetro cuadrado. Aquí hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, entonces se calcula el 0.5 más gamma vale 0.76, esto da 14.14, y el que rige es el de 11.26, que es mayor que el BU máximo, ¿no? O sea, que es del 10.62, entonces, por lo tanto, pues no requiere refuerzo, ¿no? Bueno, esto es lo que tendríamos que hacer. Hay un ejemplo que se los voy a dejar, pero es optativo. Bueno, es que la verdad es que no sé, ¿ustedes manejan más o menos bien algún programa de computadora como el SAP o el ETAPS? Si lo manejan bien, pueden hacer este problema, porque es un problema ya un poquito más real. O sea, este es un problema. eh, si recuerdan, les comenté que todo este método que vimos de la estructura equivalente y cómo manejar los momentos y los cortantes, etcétera, que era una metodología aproximada, que realmente lo que se debía hacer era con un programa de computadora y hacer un análisis completo. Este es un problema que, que está basado en ello. O sea, este es un pisito normal, ¿sí? Incluso de un solo piso para que no tengan mucho problema, en que aligeramos la losa, es una losa plana también aligerada, ¿sí? Y pues se pretende aquí calcular la resistencia a cortante y a flexión de estas nervaduras. Pero siento que es un proyectito un poquito más complicado para ustedes, y que sí necesitaría que conocieran bien el ETAPS o el SAP. Esa es la limitación que tendría este ejemplo, por eso yo creo que lo vamos a dejar pendiente. Y les dejé algunos de tarea o no se los he dejado todavía.
Sí, ¿no? ¿Sí les dejé problemas de estos de tarea? ¿No? ¿O no se acuerdan? ¿No han visto sus notas? Según yo no, profe, todavía no ¿No? nos manda. Bueno, les voy a mandar hoy unos 2 problemitas de tarea, ¿sí? Para que ejerciten esos 2 problemas con estos, pues ya están listos para, para el tema, ¿no? Entonces, hoy les mando unos 2 problemas para que los hagan de tarea, ¿ok? De esto. Bueno, y yo creo que con esto damos por terminado este tema, y como les había comentado, pues, hasta aquí llega el examen, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a empezar a ver ya otros temas, ¿sí? Que es el de, déjenme, es el de diseño de marcos, ya propiamente, ¿no? Entonces, vamos a Profesor, una pregunta. ¿Sobre el sí, examen, va a venir también preguntas teóricas o solamente son ejercicios como estos? yo creo que viene 1 o 2 preguntas teóricas. Miren, de una vez les digo, van a ser 2 problemas y tal vez 1 o 2 preguntas teóricas. Porque es para hora y media, Ok, muchas gracias. ¿sí? Aquí vamos, ¿no? Aquí vamos a hacer el primer examen y ya entraríamos al diseño de marcos de concreto. ¿Para cuándo dijo que iba a ser el examen, profe? Quedamos que el próximo viernes, Ah, ok. Rayos. quedamos que el próximo viernes. Este, el próximo viernes entonces va a ser el examen. Y vamos a empezar hoy con otro tema que es, decía yo, el tema de marcos de concreto. Particularmente, vamos a ver el diseño sísmico de marcos de concreto. La cuestión es que el diseño de marcos de concreto a escala vertical, pues, no es que no tenga sentido. O sea, por supuesto que lo tiene. Pues hay estructuras que únicamente están sujetas a cargas verticales y no tienen problemas de sismo, ¿no? Pero resulta que ustedes ya han visto diseño de traves, de columnas, de losas, etcétera, para marcos normales. Entonces, creo que sería repetitivo. Pienso que lo que podría ser de más utilidad es empezar de una vez a ver el diseño sísmico de marcos de concreto y verán que, pues, para poder diseñar sísmicamente tienen que también diseñar por carga vertical, porque son las combinaciones normales que se hacen, pero no tienen ningún problema. Si saben diseñar por sismo, no van a tener ningún problema en diseñar por carga vertical, en el caso que no lo supieran. Pero yo pienso que, pues, esos cursos de mecánica de materiales, o resistencia de materiales, o de dimensionamiento, etcétera, ya han llevado algo de ello, ¿no? Pero si no, pues con tanta confianza lo vemos aquí, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver
algunos aspectos generales, ¿no? Las estructuras de concreto se diseñan para cumplir requisitos de seguridad y de funcionamiento, dotando a sus elementos de 3 aspectos que son básicos. Uno es resistencia, o sea, la estructura debe tener resistencia, rigidez, ¿sí? O sea, para evitar problemas de distorsión, de desplazamientos inadmisibles, y ductilidad. La ductilidad sí es más característica del diseño sísmico. O sea, puede haber estructuras. Si únicamente están en una zona de muy baja o nula sismicidad y pues a lo mejor demandan poca ductilidad, ¿no? Pero en general en las zonas sísmicas sí hay que tener en cuenta el concepto de ductilidad y considerarlo en el diseño. Pero finalmente son esos 3 aspectos los que tenemos que combinar y que cuidar. Algunas estructuras, les decía yo, pues será más crítico el valor de la resistencia que el de la rigidez y la ductilidad. En otras probablemente sea la rigidez la que gobierna más el diseño. Y la ductilidad no, porque es algo que nosotros lo decidimos, ¿no? Y lo vamos a estudiar, ¿no? En zonas sísmicas, las condiciones que mayormente comprometen la seguridad estructural son las que incluyen combinaciones con sismo, es lo que les comentaba, ¿no? Y por eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a ello. Tenemos que revisar los criterios de diseño sísmico actual para marcos de concreto. ¿Cuáles son esos criterios de diseño? Bueno, las estructuras sujetas a sismo se deben diseñar para conseguir cuando menos estos 3 requisitos. 1. Resistir sismos menores sin daño. ¿Cuáles son los sismos menores? Los que pasan diario. En nuestra ciudad tenemos sismos diario, pero imperceptibles, ¿no? Pero bueno, hay muchos sismos incluso, no sé, de grado 3, 4 y que no, ni lo sentimos o se sienten muy poco. Hace unos días sonó la alarma o la alerta sísmica y pues creo que muy poca gente sintió el temblor. Son sismos menores. Bueno, la noticia es que en ese sismo del de hace como una semana o un poquito más, no hubo daños. Pues es lo natural. O sea, en sismos menores no debe haber daños, ningún tipo de daño. Eso es lo normal. No es que la ciudad ya esté a salvo contra sismos, no. Eso es lo normal, que en sismos menores como el ocurrido recientemente no se reporten daños. Eso es lo normal, lo que debe de ser. En sismos moderados, ¿sí? Deben sufrir algunos daños no estructurales, pero sin daño estructural. Esto es, ya en sismos intermedios podemos esperar, y los criterios de diseño están para eso así, podemos esperar que haya algunos daños, que se rompieron vidrios, que a lo mejor por ahí algunos muros no estructurales se agrietaron o se movieron demasiado, algunas tuberías, etcétera, pero la estructura debe permanecer íntegra, ¿sí? En sismos intermedios, ¿sí? Puede haber sismos moderados, les digo, en elementos no estructurales, ¿sí? Pero no puede haber o no debe haber daño en elementos estructurales, ¿sí? En sismos intermedios. Ese es el criterio de diseño. Entonces, sismos menores, sin daño. Sismos intermedios, daños, pero no en elementos estructurales. Sismos intensos, ¿sí? Es posible sufrir daños de todo tipo, estructurales y no estructurales, pero sin colapso. O sea, la estructura puede quedar toda traqueteada, toda agrietada, etcétera, toda dañada la estructura, pero no colapsó, ¿sí? No colapsó, no se cayó. Eso es algo de apreciar, pues porque evitar un colapso es evitar pérdida de vidas, ¿no? Entonces,
Ese es el criterio actual de diseño sísmico, ¿sí? Pero este tercer punto, como dice aquí, únicamente para sismos intensos, ¿no? Ahora, ¿qué son sismos moderados, intermedios, intensos? Pues no está muy claro, ¿no? No está muy claro eso, pero sí sabemos cuáles son y cuáles otros, ¿no? Por ejemplo, los sismos intensos son los sismos que pasan en nuestra ciudad cada 20 o 30 años, ¿no? O sea, el sismo intenso que tuvimos más reciente es el de 1985, ¿sí? El sismo de 2017 yo creo que fue más intermedio que intenso, aunque pudiera estar entre ellos dos porque hubo daños, pero es que el, hubo daños en elementos estructurales incluso, ¿no? Pero no era un sismo tan fuerte, ¿no? Entonces, y no nos vayamos con la finta del valor de la magnitud que reportan en los medios, ¿no? O sea, el mismo día del 19 de septiembre de 2017, bueno, ustedes todavía no nacían, pero en 1985 el sismo más devastador que hemos tenido en las últimas épocas ha sido ese, del 19 de septiembre de 1985. Y ese sismo fue de 8.1 y luego una réplica de 7.5 de magnitud Richter, ¿no? Bueno, después, en el día el 19 de septiembre nuevamente de 2017, otra vez el 19 de septiembre, hubo una ceremonia porque cada año se hacía o se hará todavía una ceremonia en el Zócalo, en el centro de la ciudad, para conmemorar, pues, todo lo que pasó en el sismo de 1985. Y entonces en 2017, a las 7 de la mañana, que fue el sismo de 1985, se hacía esa conmemoración. Y el 19 de septiembre de 2017, orgullosamente nuestros funcionarios dijeron que nuestra ciudad ya estaba más que bien, porque hacía unas 2 semanas había habido un sismo de 8 grados también, o muy cercano a los 8 grados, ¿sí? Y que no pasó nada en la ciudad, ¿sí? Fue un sismo de 8 grados que se reportó en Chiapas o Oaxaca, algo así. Y, y no sé, diciendo que ya estábamos muy bien porque hubo un sismo de 8 grados y no pasó nada. Pero tiene que ver mucho la distancia, ¿no? O sea, 8 grados allá por el sureste, pues no llegó aquí con nada, ¿no? Entonces, pues, no pasó nada, sí se sintió, no pasó nada, pero pues no debería de pasar nada, porque la magnitud tiene que ver únicamente con la localidad donde se desarrolla el sismo. O sea, la magnitud está asociada al epicentro, ¿sí? O sea, puede haber ahorita, ojalá y no, pero puede haber un sismo de 8 grados en Japón y a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿No? Igual así, puede haber un sismo de 8 grados en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, ¿sí? Y a lo mejor aquí no nos impacta tanto. O sea, la magnitud está asociada al sitio. La magnitud es la cantidad de energía que, que despliega el sismo, ¿sí? Y esa se mide en la región donde fue el epicentro, ¿sí? Entonces, luego hubo un sismo de 5 grados aquí muy cerca y también por Iguala y se sintió muy fuerte aquí. Bueno, pues es que Iguala está a 3 horas de aquí o menos. Entonces,
tiene que ver, este último sismo de 2017 fue a 120 kilómetros. Entonces son sismos muy cercanos. Entonces, entre más cercanos estemos al epicentro, pues más se siente el sismo y la magnitud se refleja en ese sentido, ¿no? Entonces, es luego la única variante que nos interesa, ¿no? La magnitud, como si fuera lo único. O sea, el sismo es un problema tan complejo que la magnitud solo es un aspecto, ¿no? Sí, habla mucho de la magnitud en el sitio, ¿no? Si ahorita en Acapulco hay un sismo de 6, 7 grados, se siente de la patada ahí. A nosotros ya nos llega más atenuado, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la finta. Por eso, hablar de la magnitud y decir, o sea, ponerle valores a esto es complicado, ¿no? De sismos menores, sismos moderados, porque la magnitud depende del sitio, ¿no? Entonces, y aquí en la Ciudad de México, por cierto, se generan pocos sismos, ¿no? Todos son sismos que vienen de la costa del Pacífico, la mayor parte, ¿no? Alguno que otro no, como el 2017, pero la mayor parte son de la costa del Pacífico. Entonces, hablar de magnitudes aquí en la Ciudad de México, pues es relativo, ¿no? No confundir con intensidades. Intensidades, cómo se sintió el sismo o qué poder destructivo tuvo el sismo. Sí, que es la escala de Mercalli, ¿no? Ahí es cómo se sintió el sismo, ¿no? Ahí sí es cómo se sintió localmente el sismo, pero esa casi no se maneja esa escala, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar bien ahí, ¿no? A propósito de esto, porque luego hasta con ingenieros se da uno de sorpresas, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy frecuente que en los medios, en los noticieros, o la gente misma dice, el sismo fue oscilatorio o trepidatorio, ¿no? Bueno, ustedes están a un paso de ser ingenieros y por favor tengan claro ese concepto. Todos los sismos son oscilatorios. ¿Por qué? Pues porque todos están con una oscilación, ¿sí? Ahora, la gente acostumbra a los sismos tienen componentes verticales, horizontales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cada sismo, si ustedes leen los acelerogramas de los sismos, cada sismo tiene un componente vertical, un componente horizontal, por ejemplo, el este-oeste, y un componente y otro componente horizontal, norte-sur, en los 3 ejes, ¿sí? Ahora, los sismos en la cercanía al epicentro, normalmente la componente vertical que tienen es mayor o muy importante respecto a las componentes horizontales, X y Y, oeste-oeste y norte-sur. O sea, cercano al sismo, pues es el movimiento vertical es muy brusco. Entonces, la componente vertical del sismo es muy brusca, ¿sí? Y además, en esas zonas normalmente es terreno firme y entonces se da con periodos muy cortos. Entonces, la gente acostumbra decir a los que se mueven verticalmente, les dice trepidatorios, ¿no? Y a los que se mueven horizontalmente les dice oscilatorios. No es así. O sea, todos los sismos son oscilatorios, algunos tienen componente vertical más importante que otros, y ya. Pero eso de trepidatorios y todo eso, pues no es técnico, ¿no? Entonces, bueno, hay quien dice trepidatorios y oscilatorios, ¿no? O sea, son a veces ingenieros, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso. Eso de trepidatorio es una falacia, ¿sí? Todos los sismos tienen componente vertical y horizontal. Es más, si ustedes ven en un acelerograma de un sismo, pues puede ser así, ¿no? Nada más que cuando hacen sus componentes de esta maraña, pues los componentes en X, pues a lo mejor es algo así, ¿no? El componente en Y, pues es algo así, y el componente en Z, pues es algo así. Estos son, si los sumamos estos y los componemos, nos da algo así. Es lo que le llaman la firma del temblor, porque nunca
vuelve a ser igual, ¿no? Pero lo que les quiero comentar es eso, ¿no? Que todos tienen componente vertical, horizontal. Esta es una componente vertical, esta es una horizontal en un sentido y este es un horizontal en otro sentido. Todos los sismos son así. Todos los sismos tienen esos tres componentes. Los sismos costeros, les digo, aquí en México, los sismos costeros tienen una componente vertical importante, ¿sí? Que por eso dicen a veces se sintió trepidatorio. No, ¿cuál trepidatorio? Son las tres componentes, son componentes, es decir, siempre, cada sismo siempre cuenta con las tres componentes, en mayor o menor medida, uno y otro, ¿no? Bueno, el punto es que entonces el criterio de diseño es ese, ¿no? Para sismos menores, sin daño; para sismos moderados, daños solo en elementos no estructurales; y para sismos intensos, ¿sí? Puede haber daños estructurales y no estructurales, de todo tipo de daños. Lo único que debemos defender es que no colapse el edificio. Si no colapsa, pues aseguramos que no hay pérdida de vidas, ¿no? Esto, sin embargo, nos deja algunos problemas, ¿no? Les transcribo aquí un fragmento de las normas de sismo de nuestra ciudad, porque creo que tienen un aspecto a comentar, por no decir criticable, ¿no? Dice, los requisitos de estas normas tienen como propósito obtener un comportamiento adecuado tal que, fíjense, casi tiene que ver con lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Dice, bajo sismos en que se basa la revisión del estado límite de limitación de daños, que pueden presentarse varias veces durante la vida de la estructura, o sea, son los sismos menores, o intermedios o menores, se tengan a lo más daños que no conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio. O sea, esto sería abarcando estos dos aspectos, ¿no? Sismos menores con daños a lo mejor de elementos no estructurales, tal que no comprometen, ¿sí?, la operación del edificio, ¿no? O sea, dice, se tengan a lo más daños que no conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio. O sea, todo lo que viene en estas normas, ¿sí?, está dirigido a esto, a que bajo sismos en que se basa la revisión de estado límite de limitación de daños, puedan presentarse, que se presentan varias veces durante la vida de la estructura, o sea, los sismos menores, se tengan a los más daños que no conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio. Y luego viene el tercer aspecto que veíamos aquí. Estos dos como que están en el primer inciso A. En el inciso B, esto es textual del reglamento. Dice, bajo el sismo en que se basa la revisión del estado límite de prevención de colapso, o sea, es un sismo intenso, según estas normas, no ocurran fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas, aunque pueden presentarse daños y o deformaciones residuales de consideración que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir una rehabilitación importante. Eso lo que quiere decir es que puede haber daños estructurales y no estructurales, pero sin colapso, ¿sí? O sea, porque se trata de evitar el colapso, la pérdida de vidas. Dice, aunque pueden presentarse daños y deformaciones residuales de consideración que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio, o sea, que haya que desalojarlo, y que probablemente requiera de una rehabilitación importante, o sea, de una reestructuración importante. Esto es esto es una observación importante porque lo que nos está diciendo es que debemos diseñar para que ante el sismo de diseño, ante el sismo intenso, el edificio tenga daños importantes de consideración, dice ahí, que merezca incluso una rehabilitación y que además afectemos su funcionamiento, que tengamos que desalojar, ¿sí? Esto es importante porque estas normas
pues están basadas en esto, dirigidas en esto. ¿Y qué quiere decir? Que yo voy a diseñar un edificio con este reglamento, ¿sí? Y que probablemente en un sismo intenso ocurran todos estos daños, que probablemente el edificio tenga que merecer una rehabilitación mayor, ¿sí? Se daña sustancialmente el edificio, lo único que se pide es que no colapse para salvar vidas. Pero eso no es fácil de entender por los propietarios y por los ocupantes, y además no tienen por qué. O sea, yo hago una inversión de un edificio, para un edificio, ¿sí? Me gasto no sé cuántos millones de pesos en hacer un edificio, y resulta que en el primer sismo intenso, pues el edificio tronó, y el proyectista, el estructurista me va a decir, pues yo lo hice con reglamento, ¿sí? Y el reglamento dice que sí, que para sismos intensos va a fallar tu edificio. Lo único es que no haya colapsado. No colapsó, ¿verdad? No. Ah, bueno, cumplí reglamento, estoy bien. Eso pues no satisface a los propietarios, no satisface a los ocupantes, que les digan, ¿sabes qué? Tú estabas pagando tu departamento, una hipoteca de 20 años, ya llevas 15 pagándolo y ya se desbarató tu departamento, pero no se cayó el edificio, no hubo muertos, no hubo pérdidas, no hubo nada. Entonces, no te quejes. Eso no es fácil, ¿no? Y sin embargo, el reglamento está en este sentido. Incluso en los comentarios que salieron posteriormente, esto se los mando así, les pongo con rojo, no con ánimo de descontextualizarlo, sino nada más para sacar lo importante. Dice, si se siguen los criterios aquí expuestos, es de esperarse que en caso de que ocurra el sismo de diseño, que corresponde a los aspectos de diseño que se establecen de acuerdo a lo indicado en el capítulo 3, no haya fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas. Sin embargo, es posible que se presenten daños estructurales y no estructurales de consideración que impidan la ocupación inmediata del edificio y resulten en pérdidas económicas cuantiosas. Es lo que estamos comentando. Y esos son los comentarios del reglamento, ¿sí? O sea, estamos advirtiendo que puede haber daños severos en el edificio. Lo único es que estamos cuidando que no colapse para que no haya pérdida de vidas, pero va a haber pérdidas económicas cuantiosas, ¿no? Esto no es fácil de asimilar por los propietarios. Se deja, aquí es donde viene un poquito la atenuación, ¿no? Se deja abierta la posibilidad de que el director responsable de obra, de acuerdo con el dueño, utilice sistemas estructurales innovadores o requisitos más conservadores que los de esta norma, con el fin de reducir las consecuencias de los sismos intensos en la estructura. Es por ello importante que se involucre a los propietarios como parte responsable en la seguridad estructural. Es decirle, mira, el reglamento me lleva a que bien diseñado el edificio, bien construido, sin errores, sin problemas, ¿sí? Si yo lo diseño con reglamento, es muy probable que el sismo de diseño lo afecte en forma severa, ¿sí? Y que haya que invertirle más en las reparaciones y además, como lo comentamos al principio del curso, ¿se acuerdan que les di una tablita de lo que valía la estructura y lo que valían las instalaciones, los acabados, los elevadores, todo esto? Resultaba que la estructura y la cementación tenían un costo del 25% de la inversión y todo lo demás es lo caro. Entonces, en estos casos en que se deteriora todo el edificio, bueno, pues se perdieron fachadas, se rompieron instalaciones, se rompieron vidrios, se gritaron pisos, todo. Hay que cambiar todo eso, que es lo caro, ¿no? Entonces, hay que advertirle eso al propietario.
¿sí? Te lo voy a diseñar con reglamento, ¿sí? Pero el reglamento realmente es un mínimo necesario, ¿sí? Porque para evitar daños severos, dice, tal vez tendríamos que ser más conservadores que lo que nos dicen estas normas. ¿Qué te parece? Y eso te va a costar una inversión inicial adicional a lo que tú tenías pensado. O sea, pero esto se debe transmitir en un documento que se llaman bases de diseño, que es en la que se le propone al propietario o a los propietarios, se les propone el tipo de diseño que se va a hacer. Se les dice, los requisitos de seguridad son estos y lo vamos a diseñar con estos factores de seguridad, con estos requisitos, etcétera, siguiendo estrictamente el reglamento del Distrito Federal. Nadie le dice al propietario, pero se los deberíamos de decir, es una cuestión ética, decirle, y en un sismo intenso se va a dañar severamente tu edificio, ¿no? O, si quieres, le metemos un poco de más dinero para hacerlo un poco más resistente, acortar los desplazamientos, las distorsiones, para que no se dañe tanto, ¿sí? Eso es lo que está en el reglamento. Pero esto va contra la tendencia actual, no en México, en el mundo, de diseñar estructuras, de las llamadas estructuras o edificios resilientes, ¿sí? La resiliencia estructural es la capacidad que tiene una construcción de volver a operar en un lapso relativamente breve después de un sismo, ¿sí? Entonces, un edificio que pretenda ser resiliente debe de diseñarse con criterios, ¿sí? Que nos permitan que después del sismo, pues, limpiar el polvito y volverlo a ocupar en unas horas, en unos 2, 3 días, o incluso, si hubo algunos daños menores, se reparen con el edificio ocupado. Un edificio que no es resiliente, ¿sí? Es un edificio que cumpliendo con reglamento, cumpliendo con las normas, ¿sí? Se tronó, o sea, no colapsó, es el único requisito, que no colapse, ¿sí? Pero la estructura quedó inservible. Y hay que invertirle una lana y desocuparlo y quizá eso tarde 2 años, 1 año en volverse a ocupar. Ese es un edificio que no es resiliente. La tendencia actual del diseño sísmico es hacer estructuras resilientes. Entonces, les comento esto porque este es el criterio de diseño sísmico, ¿no? Y esto es reglamento, ¿no? O sea, a nadie pueden culpar o responsabilizar por daños de un edificio que se dañó si lo diseñó con reglamento. Entonces, creo que, como les empecé a decir al principio de esto, creo que no es que sea una falla del reglamento, pero creo que no satisface las expectativas de los usuarios, ¿no? O sea, la expectativa de los usuarios no es esa, ¿no? O sea, por supuesto, primero, la seguridad de vida, pues sí, es algo indiscutible, algo que si el reglamento cuida eso, pues es algo de tomar en cuenta. Está bien, ¿no? Cuida que no colapse y que no haya pérdida de vidas. Es lo único que está cuidando el reglamento. Todo lo demás no lo cuida, ¿sí? Entonces, creo que la expectativa de los usuarios, ¿sí? Es un poco mayor que lo que ofrecen las normas, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso es lo que les comenté ahorita, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el desempeño de los edificios, ¿sí? Que con las posibilidades que nos ofrece el reglamento, ¿sí? O los reglamentos, y no solo el de México, ¿no? Les comentaba yo que tenemos la posibilidad de resolver la estructura con un sistema frágil o con un sistema dúctil.
quizá algo intermedio también es válido. ¿Qué es un sistema frágil? Pues aquel que no tiene mucha ductilidad. ¿Y qué es la ductilidad? La ductilidad, si esta fuera una curva, carga de flexión de una estructura, carga lateral de una estructura y distorsión, ¿sí? Pues entendemos que la gráfica elemental representativa pudiera ser esta, ¿no? Es un sistema frágil que alcanza resistencias importantes, ¿sí? Pero deformaciones muy pequeñas, ¿sí? Si nosotros vemos que la definición es la deformación última entre la deformación de fluencia, pues veríamos que un sistema frágil desarrolla poca ductilidad, puesto que esta es la deformación última, pues es esta, y a lo que yo divido deformación última entre deformación de fluencia, pues va a tener una ductilidad muy baja. En cambio, en un sistema dúctil, realmente dúctil, que esta sea la deformación de falla, pues la delta U entre delta Y es un espacio grande, o sea, tiene una deformación elástica importante, o sea, disipa mucha ductilidad, disipa mucha energía, y es un sistema, desde el punto de vista de disipación de energía, excelente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo disipamos energía? ¿Sí? Pues con deformación, aquí lo estamos viendo. Y la deformación, pues está asociada al daño. Si una estructura se deforma mucho, pues se va a dañar mucho, ¿no? Entonces, una estructura con alta ductilidad, ¿sí? Tendrá grandes deformaciones. Si no, ¿cómo desarrolla, cómo disipa, si no se deforma? Entonces, una estructura con alto nivel de disipación de energía, o sea, con alta ductilidad, ¿sí? Va a disipar mucha energía por deformación. Pero si tiene una deformación alta, pues la única que ocurre es que tenemos un agrietamiento tremendo en toda la estructura, influencia del refuerzo. O sea, se deforma mucho la estructura y se daña. Entonces, tenemos nosotros la opción, o quizá no siempre la opción, pero sí tenemos dos posibilidades. Una es diseñar un sistema dúctil, ¿sí? O un sistema frágil. ¿Qué significa un sistema dúctil? Pues cumpliendo con reglamento, puedo pensar una estructura que alcance de ductilidades importantes, no va a colapsar porque es el requisito en todo diseño que no colapse y que se deforme mucho, que disipe mucha energía, pero que quede toda dañada. Esa es una opción. Y la otra es que tenga que hacer yo una estructura más robusta para que tenga mayor resistencia, ¿sí? Para que tenga mayor resistencia, ¿sí? Que la de la sistema dúctil que estaba aquí, ¿no? Por ejemplo, el sistema dúctil, yo tengo una estructura no tan dúctil, con mayor resistencia, ¿sí? Y con poca deformación. Esta poca deformación pues, representa poca ductilidad, poca disipación de energía, ¿sí? Pero al tener poca deformación también tiene menor daño, ¿sí? Y si tiene menor daño, pues la puedo ocupar en un lapso relativamente breve. Claro, para eso necesito darle más rigidez, para que no tenga tantas deformaciones, darle más rigidez y más resistencia. O sea, es una estructura que va a ser más cara, ¿no? Sus elementos van a ser más robustos, más reforzados, todo. Entonces, ese es el dilema. Diseño un sistema frágil o un sistema dúctil, ¿no? Esa posibilidad no la dan las normas, ¿no? Esa posibilidad no las dan las normas. Entonces, también una aclaración, esto que les estoy diciendo de esta curva hipotética, pues es
nada más una parte, porque acuérdense que el sismo pues, es reversible. ¿Qué es lo que hace? Pues realmente no es esto lo único que hace. Tiene ciclos de descarga, se pasa hasta el otro lado, ¿sí? Y tiene los llamados ciclos histeréticos, ¿no? Dependiendo de los ciclos del sismo, pues son los ciclos histeréticos. O sea, realmente tenemos un sismo que cuando va de izquierda a derecha, pues nos da esta deformación, pero luego se regresa, ¿sí? Hasta acá y otra vez. Y estos son varios ciclos. Y estos son los ciclos en los que se mide la dispersión de energía. Pero creo que para presentar nuestro problema, ¿no? Conceptualmente, pues bastaría con hablar nada más de un ciclo, ¿no? O sea, con eso ya es suficiente, ¿no? ¿Ok? Bueno, estas son las posibilidades que nos da las normas y en general el criterio de diseño sísmico. De acá lo vimos, ¿no? Estos no son normas, estos son criterios de diseño sísmico que actualmente se usan. Ya puestos en normas son estos que vimos acá. Entonces, lo que nosotros podemos advertir es que hay estructuras que en zonas de baja sismicidad nos pueden demandar pues, baja ductilidad y en zonas de alta sismicidad nos pueden demandar mucha ductilidad, ¿sí? O mucha rigidez, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizar. La clase próxima seguiremos con esto, con este tema. Entonces, les voy a mandar los 2 ejemplos que les di hoy, más algunos de tarea, ¿no? Y nos vemos el lunes. ¿Está bien? De acuerdo, profe, muchas gracias. De acuerdo, profe. Hasta Ok. luego. Nos vemos Muchas el gracias, lunes. profesor. Luego, Que tenga